Bueno, creo que a mí haber estudiado la carrera de letras que terminé hasta la licenciatura me ayudó a ordenar mis lecturas, ¿no? Me descubrió, por ejemplo, la poesía. Yo antes era únicamente un lector de narrativa, ¿no? Y en la facultad leía a los poetas del siglo de oro, a los modernistas, a los poetas mexicanos del siglo XX. Y eso realmente me produjo una enorme alegría y amplió muchísimo mi horizonte cultural, ¿no? Porque creo que también se reflejó en que yo tuviera un mejor trato con el lenguaje, ¿no? En esa época en que era ya un escritor en ciernes. Traté de escribir poesía en ese tiempo, ¿no? Un profesor de la facultad me cortó las alas, que fue Héctor Valdés, ¿no? Le di a leer algunos de mis... Él pidió que le lleváramos, los alumnos que teníamos inquietudes literarias, muestras de nuestra obra, ¿no? Y él me destrozó mis poemas y a partir de entonces decidí que no era mi camino, ¿no? Pero en ese sentido creo que fue una experiencia muy buena para mí, ¿no? Lo que pasa es que yo ya no continué después de la licenciatura porque me fastidiaba enormemente la teoría literaria, ¿no? Me di cuenta de que había una como tecnocracia, ¿no? De la literatura, ¿no? Que trataba de que los hispanistas o los estudiantes de letras en general utilizaran una terminología para especialistas, ¿no? Que además me daba cuenta de que esa insistencia en la metodología era coartaba la imaginación, ¿no? Que había muchos de esos análisis literarios que no decían nada interesante sobre las obras que analizaban, ¿no? Y también me di cuenta, por ejemplo, de que había alumnos de posgrado que no habían leído el Quijote, por ejemplo, ¿no? Y de eso pero curiosamente de eso me di cuenta no en México, sino en Estados Unidos, en Bryn Mawr College, a donde me fui becado con la idea de hacer una maestría, ¿no? Que no terminé porque ahí fue donde tuve esa crisis, ¿no? Yo acababa de terminar ahí en Bryn Mawr College, uno se llamaba que era Rey, ¿no? Entonces sentí un vacío, ¿no? La famosa depresión postparto, ¿no? En invierno además, cuando estaban cayendo terribles nevadas, ¿no? Llevaba 6 meses ahí y entonces decidí abandonar la carrera y regresar a México. Yo estudié en un colegio jesuita, el Instituto Patria. De niño era creyente, ¿no? Le tenía miedo a Dios. Después, a partir de los 15, 16 años, y gracias a mi lectura de Omar Khayyam, ¿no? Entonces tuve de pronto una especie de deslumbramiento erótico, sobre todo por los cuartetos de Omar Khayyam, y me di cuenta de que cambié la religión por el hedonismo, ¿no? Digamos. Pero con el tiempo y sobre todo después de que ya se me quitó el ateísmo que contraje a partir de que mi formación marxista, ¿no? Me he vuelto más bien agnóstico, ¿no? O sea, no afirmo ni niego la existencia de Dios, porque ha habido ciertas cosas de la vida que me han hecho intuir que puede existir un ser supremo, ¿no? O una fuerza sobrenatural. Una de ellas es el deseo, ¿no? Y otra es la inspiración literaria. El que, por ejemplo, a veces lleguen de la nada las mejores ideas, ¿no? En que uno no las espera. O sea, creo en el inconsciente colectivo, ¿no? Y el inconsciente colectivo es un concepto que está muy cercano a Dios, ¿no? Depende qué arte, ¿no? Las artes plásticas, como... me parece que es el campo en donde el esnovismo ha causado más estragos, ¿no? Porque además se prestan más para la especulación financiera, ¿no? De modo que es un mundo en donde la charlatanería ha sentado sus reales, ¿no? Y hasta ahora, después de un predominio de 20 o 30 años, empieza a haber críticos de artes plásticas como la crítica de letras libres, que se llama Belina Lesper, ¿no? Que están desenmascarando, por ejemplo, los fraudes del arte conceptual, ¿no? O el libro de Carlos Granés, El puño invisible, ¿no? Que también me parece una muy buena aportación para demoler esta fraudulenta impostura, ¿no? En la literatura es más difícil que esto se produzca, ¿no? Pero creo que también ha ocurrido un poco en el mundo de la poesía, ¿no? Porque como la poesía hermética
excluye, digamos, al lector común, ¿no? Entonces es un género que no es fiscalizado por el resto de la sociedad, y esto se presta a que los lectores, que únicamente los poetas que son leídos por otros colegas, ¿no?, formen cofradías de elogios mutuos, ¿no? Y a veces son cofradías de mediocres, ¿no? Puede haber cofradías de genios, no lo niego, pero creo que lo que debilita en general al género es que no haya esa fiscalización por parte del público, ¿no?, de un público más amplio, que sí tenemos los lectores de narrativa, por ejemplo, ¿no? Es un género donde es más fácil salirse del cogollo literario. Pues nunca he tenido habilidad para las relaciones públicas, ¿no? No me gusta la politiquería que rodea el medio literario, creo que hay demasiada marrullería, ¿no? Eso me parece sido un obstáculo para la crítica, ¿no? La crítica se hace en privado, no en público, ¿no?, lo cual me parece muy grave, porque los escritores nos pasamos todo el tiempo quejándonos de la mercadotecnia editorial, ¿no?, que de pronto infla autores de ínfima calidad, ¿no? Pero la única manera de contrarrestar esa mercadotecnia es a través de la crítica, ¿no? Porque cuando un crítico cumple una función orientadora, ¿no?, cuando tiene credibilidad, entonces ayuda a los lectores a elegir, digamos, entre las 100 o 200 novedades que se publican cada año, cuáles son los libros que valen la pena, ¿no? Pero cuando eso no ocurre, ¿no?, el lector no tiene ninguna guía, ¿no? Entonces eso facilita la tarea de los grandes tiburones de la mercadotecnia editorial, y creo que es la consecuencia más funesta de esta grilla literaria en pos del prestigio, ¿no? No, obviamente no. Cualquier cosa leerla no me parece que enriquezca a la gente. Por ejemplo, la revista Telenovelas, por ejemplo, creo que tira 600,000 ejemplares, pues eso no le aporta nada a nadie, ¿no? Pero en cambio, yo creo que, por ejemplo, Harry Potter, ¿no?, que es una escritura son novelas fantásticas, ¿no? No son la cumbre del género, pero sí es una literatura decorosa que puede incitar a los lectores a luego leer cosas mejores. Por lo tanto, no me parece que sea censurable. Entonces, yo la verdad no condeno en masa a los bestsellers, ¿no?, porque creo que eso podría ser una grave arbitrariedad, ¿no? Hay grandes obras de literatura universal que en su momento fueron bestsellers, ¿no? Bueno, yo siempre busco que la literatura me ayude a conocer mejor la naturaleza humana, el mundo en el que vivo, las épocas de la historia en las que me hubiera gustado vivir, ¿no? Y esto lo hacen de diferente manera todos los géneros literarios, ¿no? Todos, creo, los géneros literarios son medios de conocimiento, ¿no? Pero creo que no se puede prolongar ese medio de conocimiento si no hay un encantamiento por parte del lector, ¿no? Y si uno no queda hechizado, y si no siente simpatía por lo que está leyendo, lo cual nos lleva a que la primera obligación de un escritor es el ser un encantador de serpientes, ¿no?, y tener una noción del entretenimiento, ¿no?, porque de lo contrario no se puede lograr lo demás. Entonces, lo que he leído últimamente, no sé, me gustó mucho una novela de Trino Maldonado, Teoría de las Catástrofes, también Canción de Tumba de Julián Herbert. Me han gustado mucho los cuentos de Guadalupe Nettel, ¿no? Esos más o menos, ¿no? Hay otros más jóvenes que todavía no leo. No, obviamente que no se ha escrito todo, ¿no? Lo que pasa es que la innovación absoluta sí es prácticamente imposible, ¿no? Porque el que innova, ¿no?, muchas veces lo que hace es resucitar, ¿no?, un género antiguo o continuar una tradición olvidada, ¿no? A veces sin quererlo, ¿no?, porque después de tantos y tantos siglos de literatura, ¿no?, es imposible inventar de la noche a la mañana, ¿no? Pero yo al mismo tiempo nunca he sobreestimado la novedad, ¿no? Creo que ese es un gran engaño de un cierto sector de la crítica que ha sobrevalorado
innovación, ¿no? Porque yo creo que los experimentos literarios se deben de juzgar por sus resultados, no por sus intenciones, ¿no? Y hay muchos experimentos fallidos, ¿no? Y en cambio también creo que la literatura de género a veces puede tener más creatividad y más mérito que la literatura experimental. Pues depende qué tan literal sea ese plagio, ¿no? Por ejemplo, ha habido cuando un escritor se fusila íntegramente un párrafo, una obra entera, etcétera, pues obviamente estamos hablando de un plagio descarado, ¿no? Pero en otros casos, cuando hay una fuente de inspiración que luego es transformada y reelaborada, pues no creo que podamos tachar eso de plagio. Por ejemplo, se ha dicho mucho que la obra de Carlos Fuentes es un plagio de los papeles de Aspern de Henry James, pero realmente yo creo que eso no es verdad. O sea, no, la comparación de esas dos obras nos muestra que pudo haber sido una fuente para Fuentes, pero que él logró crear otra obra muy valiosa a partir de ahí, ¿no? O como por ejemplo ahora que acaba de sacar esta nueva película Woody Allen, ¿no? Jazmín Azul. Bueno, pues esta es una reelaboración de un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, ¿no? Hay personajes muy claramente tomados de la obra, Kowalski, por ejemplo, el novio de la hermana, ¿no? El mismo personaje que hace Kate Blanchett, que es idéntico a Blanche Dubois. Pero Woody Allen transformó bastante la obra de Tennessee Williams, de modo que ya estamos hablando de una recreación más bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no sería prudente ser tan estricto, ¿no? Por supuesto que ya en la guerrilla literaria, ¿no? Pues alguien que quiere perjudicar a un autor, pues puede con mucha facilidad acusarlo de plagio, ¿no? Te digo un ejemplo cercano mío, por ejemplo, yo acabo de publicar un ensayo, La genealogía de la soberbia intelectual, ¿no? Y entonces un ensayo muy amplio, porque abarca prácticamente toda la historia de la cultura universal, aunque yo no tengo aspiraciones enciclopédicas y no pretendo ir mostrando toda la historia de la soberbia intelectual a lo largo de los siglos, ¿no? Pero entonces un crítico me decía que no se explicaba por qué yo no le daba crédito a Saul Bellow, ¿no? Que en una conferencia en Oxford había dado ideas sobre la relación del artista con el público parecidas a las que yo tengo ahí, ¿no? Entonces imagínate la amplitud enorme que tiene ese tema, ¿no? Y en este caso yo, por ignorar ese ensayo de Saul Bellow, ¿no? Pues a lo mejor incurrí en algo parecido, pero pues creo que de ahí a pretender que yo cometí un plagio, ¿no? Pues hay una enorme diferencia, ¿no? Yo no creo que sea necesario construirla, sinceramente. Bueno. Más bien me interesan más las antiutopías, ¿no? O sea, de qué es de lo que deberíamos de escapar porque puede convertirse en una opresión, ¿no? Y en ese sentido pues he escrito algunas cosas en ese tono, ¿no? Por ejemplo, el cuento del orgasmógrafo, que es un cuento futurista, ¿no? Que le ocurre lo que puede pasar en una sociedad en donde la libertad, digamos que la permisividad sexual de nuestros días en las sociedades liberales se convierte en una dictadura, ¿no? Pero pues realmente soy alguien un poco escéptico como para crearme ese tipo de utopías, ¿no?